Cordial saludo, mi nombre es Carolina Delgado. Junto con mis dos compañeros Orfilio Aroca y Lisset Soto, daremos a conocer sobre el tema de la estabilidad laboral, los elementos de un contrato y sus modalidades. Para esto nos hemos apoyado con funcionarios de la empresa elegida. A continuación, les hablará el funcionario Jorge Argüelles, abogado de la empresa. Buenas tardes, mi nombre es Jorge Eliezer Argüelles Calderón, funjo como jurídico de la empresa Construcciones Heiku. En esta entrevista vamos a dar a conocer los siguientes temas respecto a la contratación que se utiliza en nuestra empresa. Para realizar la respectiva contratación de nuestro personal de la empresa, se hace a través del tipo de contrato a término fijo, el cual se realiza primero, se establece por 3 meses para verificarlo del periodo de prueba del trabajador. En caso de ser eficiente, se realiza el contrato por 1 año. Para dar claridad a las causales de terminación del contrato, se tiene en presente por la muerte del trabajador, por maltrato por parte del empleador, por la expiración del pacto fijado del contrato, por suspensión de las actividades por parte del empleador por más de 120 días, por sentencia ejecutoriada. Para un contrato de trabajo deben existir 3 elementos esenciales, que son los siguientes: la actividad personal del trabajador, la continua subordinación o dependencia del trabajador respecto del empleador y una remuneración por parte de esa actividad que él va a realizar. Cuando el trabajador puede solicitar indemnización por la terminación del contrato sin justa causa, cuando el empleador faltare alguna de las causales anteriormente establecidas, en donde se determinará de la siguiente manera. En caso de que el contrato sea a término fijo, entonces el empleador pagará los meses, deberá pagar al trabajador los salarios que faltaren para cumplir el plazo estipulado en el contrato. Cordial saludo, mi nombre es Jan Díaz Morales, soy psicólogo de la empresa constructora Heiku y trabajo para el área de recursos humanos. En estos momentos pues vamos a hablar del tema que nos atañe, cómo son los mecanismos para mejorar la estabilidad laboral de nuestros empleados. Como bien sabemos, la estabilidad laboral es una forma que aporta un granito de arena a la estabilidad vital de los trabajadores. El trabajo estable ayuda a planificar proyectos vitales, sabiendo que es menos probable encontrarse sin recursos materiales para afrontarlos. En estos momentos la empresa como tal realiza a sus empleados unas entrevistas por parte del Departamento de Talento Humano, donde se logra establecer unas prácticas de responsabilidad social con nuestro cliente interno, como lo que se mencionan a continuación. Primero, ¿qué hacemos nosotros para poder garantizar esos mecanismos de estabilidad laboral en la constructora? Es implementar políticas que permitan a nuestros empleados expresarse o dar ideas para el mejoramiento de esta organización. Para nosotros es importantísimo que ellos aporten ese granito de arena de pronto de insatisfacción en su trabajo, en su puesto de trabajo, en sus procesos, teniendo en cuenta que para nosotros es de vital importancia promover el desarrollo personal y profesional de los trabajadores, brindándoles oportunidades y facilitando la forma en que ellos se puedan capacitar, de que puedan estudiar. Esto también es súper importantísimo porque pues, por la descripción de cargos y perfiles y por las normas técnicas de Incontec, necesitamos que nuestros trabajadores en cada uno de sus procesos tengan una idea clara e idoneidad para poder desempeñarlos. Tercero, de los mecanismos que implementamos es que contamos con un reglamento interno establecido y es de conocimiento de nuestros empleados todos los artículos que los componen. Esto con el fin que de la única forma que se garantiza una estabilidad laboral en nuestra empresa es que nuestros empleados sigan nuestras normas, nuestras reglas y pues que obviamente se desarrolle un ambiente laboral muy idóneo y no hayan de pronto falencias o de pronto indisciplina dentro de nuestra institución. De igual forma, realizamos actividades culturales y de bienestar social para los trabajadores varias veces al año. Esas actividades laborales las hacemos para que haya una integración con nuestros empleados y sus familias, teniendo en cuenta que es importantísimo que ellos se sientan pues contentos con nuestra empresa, con cada una de las
actividades que desarrollamos, y esto para poder garantizar un ambiente laboral ejemplar en nuestros trabajadores. Bueno, a nuestros trabajadores les damos unos beneficios donde tenemos convenios con algunas empresas de grandes superficies con descuentos para que ellos puedan acceder a este tipo de compras o digamos a diferentes cajas de compensación familiar, y ellos tengan ese beneficio de salir y disfrutar un día de recreación con sus familias. De igual forma, con diferentes marcas y productos para que ellos los adquieran de manera fácil y obviamente tengan ese beneficio del descuento cada vez que realizan una compra. Por último, es importante realizar, digamos, ese ascenso de esa persona que lo requiere cuando se destaca por su trabajo, cuando de pronto vemos en él que genera un beneficio para la empresa de acuerdo a sus capacidades. Allí, de acuerdo a ese comité de méritos, que podemos llamarlo así, miramos en el empleador o en el trabajador que esta persona genere su ascenso, y pues ese ascenso viene también aunado un aumento de salario. Esto también es muy importante y es un mecanismo indispensable en cada una de las empresas, especialmente en la empresa constructora GIQ, para mejorar esa estabilidad laboral que tanto necesitamos en nuestros empleadores, en nuestros empleados. Con tal razón, de esta manera nosotros garantizamos al empleador esa estabilidad para que ellos no nos vayan a dejar, para que ellos sigan con nuestra empresa y así generar todos ese progreso, ese desarrollo en nuestra institución y obviamente tengamos unos excelentes resultados. Buenas noches. En este momento con mis dos compañeros vamos a hacer un conversatorio acerca del contrato de trabajo. Mi nombre es Orfilio Aroca y hago parte del equipo colaborador de la empresa constructora GIQ. En estos momentos tenemos acá a Juan David Aroca, que hace parte del equipo jurídico de la empresa y es quien nos va a ambientar acerca de qué es el contrato laboral, doctor. Entonces nosotros quisiéramos que usted nos ambientara acerca de ese tema. ¿Qué es el contrato laboral? Claro que sí. Primero que todo, buenas noches. Ya como lo dijo aquí mi compañero, yo soy el abogado que hace parte del área jurídica de la empresa constructora GIQ. Para empezar este conversatorio es importante empezar por definir qué es el contrato laboral. El contrato laboral es un acuerdo de voluntades y se erige como el punto de partida de la regulación contenida en el Código Sustantivo del Trabajo. Por lo tanto, el contrato laboral es el eje en torno al cual se desarrollan las relaciones que surgen entre el empleador y el trabajador. El trabajador siempre será una persona natural. El empleador puede ser una persona natural o jurídica. En este concepto del contrato de trabajo es importante distinguir o hacer una diferencia con la relación laboral. ¿Por qué? Porque estos dos términos son completamente distintos. El contrato de trabajo se refiere exclusivamente al acuerdo o al pacto que fue convenido entre el empleador y el trabajador, y la relación laboral se refiere básicamente a la ejecución o la materialización de eso que fue convenido entre el empleador y el trabajador. Por lo tanto, podemos decir que la relación laboral deriva del contrato de trabajo. Y en virtud de eso podemos decir que no puede existir relación laboral si no hay contrato de trabajo, pero sí podemos decir que puede existir contrato de trabajo y no relación laboral. En este punto también es importante rectificar lo dicho por el legislador en el artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo, que se refiere a los elementos sustantivos importantes, esenciales de todo contrato de trabajo, que son tres elementos: la prestación personal del trabajador, del servicio, la subordinación que tiene el empleador respecto de su trabajador y por último el salario.
Doctor, bueno, mi nombre es Floralba Chico Briñez, soy la ingeniera encargada de solicitar los trámites y permisos, licencias ambientales para la constructora, ¿sí? GIQ. En ese sentido, tengo entendido de que los contratos de trabajo tienen una clasificación, ¿sí? Esa clasificación, ¿cómo está dada? Y en qué sentido puede, digamos que favorecer tanto al empleador como al trabajador. Claro que sí. En el ordenamiento laboral solamente hay 4 modalidades de trabajo. De esas 4 modalidades, 2 modalidades se agrupan en los contratos que están referidos a su forma. En este grupo encontramos los contratos que pueden ser verbales o escritos, tácitos o expresos. Y el otro grupo que se refiere a los contratos que pueden ser por su duración, encontramos contratos que están sometidos a una condición o a un plazo. En este punto es importante y es una recomendación que siempre doy, y es que todos los contratos laborales deben estar por escrito. ¿Por qué? Porque es que es la manera en cómo se puede evitar litigios a futuro, dado que tanto el empleador como el trabajador disponen en el documento laboral todos los derechos, las obligaciones, las condiciones, la forma en cómo se debe ejecutar el contrato, ¿cierto? Entonces, esa característica de la escritura hace que para las partes surja una seguridad jurídica y no haya dudas respecto de la ejecución del contrato de trabajo. Es por eso que la doctrina ha establecido unos mínimos, unos asuntos mínimos, unos puntos mínimos que debe tener todo contrato de trabajo. El primero se refiere al lugar y la fecha de la celebración del contrato. El segundo, la identificación y el domicilio de las partes. La modalidad del contrato, dependiendo lógicamente del objeto que vaya a ser contratado. La duración del contrato es supremamente importante. La fecha en que se inicia la relación laboral y el lugar donde el trabajador va a prestar su servicio. El objeto del contrato, la remuneración, sus formas y fechas de pago, la jornada laboral del empleador es un aspecto supremamente importante, las formas de terminación del contrato de trabajo y otro punto que se refiere a las demás cláusulas admisibles que las partes acuerden libremente. Y digo admisibles porque hay cláusulas que a pesar de que se ponen en el contrato son ineficaces por cuanto transgreden el ordenamiento jurídico laboral. Es decir, que con lo que usted acaba de mencionar, se tiene esa claridad tanto para el trabajador como para el empleador. Claro que sí. Y eso de alguna manera permite desarrollar ese contrato con la mayor claridad, ¿no? Exactamente, con la mayor claridad. O sea, doctor, que en un eventual caso, si a mí me llegasen a contratar de manera verbal, que también es válido, ¿no? Tengo entendido, también es válido. Claro, contrato que de manera válido. verbal. O sea, para mí de pronto no puede ser conveniente porque de manera verbal a mí me podrían violar mis derechos como trabajador, ¿cierto? Claro que sí. El empleador podría de pronto hacer algo así de abstenerse de darme ciertos beneficios, a sabiendas de que es un contrato laboral verbal, entonces no hay nada por escrito, pues se puede como violar fácilmente, ¿verdad? ¿Sí es Claro que así? sí, claro que sí. Digamos que esa situación en duda, ¿cierto? Es muy difícil y genera problemas precisamente por eso, porque como no hay un respaldo, Claro, un me queda más documento, difícil comprobar en caso de demostrar. demostrar, argumentar en caso de algún litigio, por Exacto. decirlo así. Es por eso que Ah, ok. la mejor solución y para uno evitarse litigios es establecer todo por escrito. Ah, vale. Bueno, estos contratos de trabajo tienen una clasificación como tal. Sí, señora. ¿En qué consiste esa clasificación y cuál sería como, digamos, las más relevantes para uno como colaborador o trabajador tener en cuenta?
Claro que sí. Uno de los contratos que más se ve, digamos que en nuestra realidad, son los contratos a término fijo y contratos a términos indefinidos, ¿cierto? Digamos que este grupo de contratos se clasifica dentro de esa disposición general de contratos por su duración, ¿cierto? Porque los contratos pueden ser de 6 meses, de un año y medio, 2 años. Entonces, digamos que el contrato a término fijo encontramos dos. El primero, un contrato que es a término fijo mínimo de un año, que es aquel que su duración no puede ser inferior a un año ni superior a 3 años. Digamos que esos contratos pueden ser renovados indefinidamente, ¿cierto? Lo que significa que las partes pueden mantenerlo en el tiempo por el tiempo que ellas quieran, que ellas deseen, ¿cierto? Digamos que la prórroga de este contrato se puede dar de manera tácita o expresa. En cuanto a lo que versa el contrato inferior a un año, obviamente este debe ser menor a un año, solamente se puede prorrogar 3 veces y digamos que aquí surge un interrogante, ¿qué pasa si se prorroga por una cuarta vez? En este evento, este contrato inferior a un año ¿Qué pasaría? adoptará las reglas de un contrato superior a un año. En cuanto al otro contrato, que es un contrato a término indefinido, digamos que básicamente es aquel contrato en que las partes no han dispuesto un término de la vigencia del contrato, se desarrolla de manera indefinida, ¿cierto? Digamos que esos contratos se dan en asuntos propios del objeto que requiera esa característica de indefinidad y digamos que aquí el empleador o el trabajador pueden dar por terminado el contrato siempre y cuando medie una justa causa. De lo contrario, si el empleador llega a dar por terminado un contrato indefinido a su empleador sin una justa causa, pues al trabajador le asiste una indemnización. En este caso, entonces, el contrato a término indefinido en sí para el trabajador, de alguna manera es decir que el trabajador es vulnerable, ¿no? Porque en cualquier momento puede ser despedido por la empresa. No ofrece como una garantía o algo así como el contrato a término fijo. Entiendo, ¿no? Bueno, digamos que en el contrato a término indefinido sí hay garantía para el trabajador. Como ya lo dije, el empleador puede dar por terminado el contrato siempre y cuando medie una justa causa. Es decir, si él demuestra esa justa causa contemplada en el Código Sustantivo del Trabajo, él, digamos que se sustrae del deber de indemnizar. Porque en el evento en que lo desvincule de manera injustificada, pues Sí. él tiene el deber de indemnizar al trabajador. Realmente no importa, digamos, como la duración del contrato, porque ya sabemos que en este contrato no se define. Sin embargo, eso no es óbice para que el empleador de manera unilateral pueda dar por terminado ese contrato de manera arbitraria. Okay. Bueno, tengo entendido que existen unas causas legales por la cual el empleador puede darme por terminado mi contrato. ¿Cuáles son esas causas a que yo no pueda llegar? Claro que sí. Esas justas causas por las cuales el empleador puede dar por terminado el contrato de trabajo respecto de su empleador es cuando el empleador ha engañado, ¿cierto? Mediante la presentación de certificados falsos para, digamos que, adquirir o obtener un provecho indebido. Entonces, claro, ese engaño, esa actividad maliciosa, la castiga el ordenamiento y faculta al empleador para que lo pueda desvincular de manera justa. Otra de las causas que se contemplan también es todo acto de injuria, de violencia, malos tratos, una indisciplina, ¿cierto? En que incurra el trabajador contra el empleador o los miembros de su familia. Claro, esto es completamente entendible porque el trabajador, digamos que desempeña esas acciones que van en contra, ¿cierto?, de las buenas costumbres, del buen comportamiento que debe tener el empleador en su empresa, en el entorno laboral, y es por eso que en virtud de eso, el empleador puede dar por terminado ese contrato de trabajo
cuando su empleador, digamos que ejercita acciones contrarias, digamos que al orden de las cosas. Otro de las causales que se contempla en el Código Sustantivo del Trabajo es todo daño material causado intencionalmente a los edificios, las obras, la maquinaria, materias primas, instrumentos y objetos relacionados con el trabajo. Pues claro, es obvio que esos elementos que hacen parte del desarrollo de la actividad, digamos, del empleador económica, ¿cierto? Entonces, resulta un poco ilógico admitir que el empleador destruya, Vaya y la porque dañe. es el medio Porque sí. para la cual pues el empleador, aparte de poder dar contratos de trabajo, pues también desempeña una actividad social. Entonces, no existe, digamos, un mérito para que el empleador incurra en esos actuares de destruir esos elementos que se relacionan con el trabajo. Por lo tanto, pues faculta al empleador para poder despedirlo de manera justa. Okay. Bueno, doctor, en ese sentido, uno como trabajador de la empresa, la constructora GIQ, ¿de qué manera uno puede pactar, ¿sí?, esa remuneración salarial? ¿Sí? ¿Existen cuántas formas o de qué manera uno pueda llegar a acordar esa remuneración como tal? Claro que sí. Digamos que las formas del salario, ¿cierto? Pueden ser tres. La primera se refiere al dinero, en dinero, que se refiere a la moneda de circulación propia del país, a la moneda corriente. En nuestro caso serían los pesos colombianos, ¿cierto? La segunda se refiere al salario que se puede pagar siempre y cuando medie esa voluntad, esa consensualidad, ese acuerdo entre el empleador y el trabajador. En este caso, el salario se puede pagar con comida, con habitación, con En comida, especie. exacto, en especie. Ah, Digamos que ese porcentaje no puede superar el 50% del total que devenga el trabajador en su salario. Digamos que aquí en este punto pues es preciso anotar que esa condición del salario en especie pues digamos que se refiere a situaciones también que tienen que ver con el desarrollo del servicio que presta el trabajador. Por ejemplo, una ama de casa, ¿cierto? Una persona que trabaja en esos servicios de limpieza y todo lo concerniente a esto, pues en su contrato se puede establecer que se le pague en especie o con comida a las horas del almuerzo, a las horas de la comida y otra parte que se le pague en dinero. Pero son por circunstancias que, digamos, que son atribuibles a la actividad que ella desempeña. En cuanto al salario integral, digamos que este es un salario completamente excepcional, pues porque digamos que su forma de remuneración incluye todas las prestaciones sociales, ¿cierto? Los recargos nocturnos, el dominical, el festivo, el trabajo extra, es decir, integra todos los conceptos en uno solo. o sea, le pagan eso y ya. Exactamente, es un salario que por lo general no pide más. Exacto, es un salario que por lo general supera los 10 salarios mínimos legales mensuales vigentes, por eso ese término de integral. Okay. Bueno, en el momento que el empleador llegase a darme por cancelado el trabajo, ¿sí?, haya un despido, ¿él cómo me puede indemnizar? Yo ¿a qué tengo derecho a pedir como indemnización? Claro que sí, una vez sea el fenómeno de la terminación del contrato, todo trabajador tiene el derecho a que lo liquide, así haya sido despedido de manera justa o injusta. Digamos que ese trabajador tiene derecho a que se le paguen todos los salarios que fueron dejados de percibir, las primas que no fueron pagas, las cesantías, las vacaciones que también fueron dejadas de pagar, y digamos que en el evento en que el empleador despide de manera injustificada a su trabajador, pues digamos que le asiste al trabajador esa indemnización por no haberse dado una justa causa para la terminación del contrato, y digamos que ese derecho a la indemnización, como ya lo dije, es algo que le asiste a todos los trabajadores,
y que por lo general, digamos que es el momento en el que el empleador, ¿cierto?, tiene la oportunidad de pagarle todo eso todos esos conceptos que no le ha pagado, obviamente para evitar una futura demanda por parte de su trabajador. Claro. Bueno, en ese sentido entonces, vemos que este conversatorio ha sido muy fructífero. Hemos entendido a qué atenernos con el empleador y a qué no, ¿sí? En ese sentido, vemos que el propósito de un contrato es lograr la estabilidad laboral para el empleado, para que se le hagan válidos sus derechos y sus deberes. ¿Sí? Entonces, agradecer a mis dos compañeros acá por este conversatorio y pues bueno, yo creo que será en una próxima ocasión que volvamos con otro tema para... ¿sí? Sí, doctor, muchas gracias porque de alguna manera uno como trabajador, ¿sí?, tiene los derechos y los deberes como tal, y esto le permite a uno desempeñarse también en su trabajo, en su rol, con la debida eficiencia, ¿sí?, para así mismo no tener o incurrir en alguna falta, ¿no? Entonces, teniéndolo claro y con estas inquietudes que teníamos, y usted nos ha despejado en su mayor parte, pues gracias y pues bueno, esperemos de pronto un nuevo encuentro y muchas Claro que gracias sí. por estos valiosos aportes que nos permiten tener una claridad frente al trabajador y el empleador para así uno desempeñar sus funciones. Muchas Claro que gracias. sí. Muchas gracias. Bueno. Ay, casi que no.